Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a clase. Vamos a estudiar los cuantiles. Los cuantiles son lo que se conocen unas medidas de orden o unas medidas de posición. También en algunos libros lo llaman medidas de tendencia no central. Las medidas estadísticas que hemos visto en clases anteriores, como las medias, la moda y la mediana, las definíamos como medidas de tendencia central. Bueno, pues los cuantiles serían medidas de tendencia no central o, como ya he dicho hace un momento, medidas de orden o de posición. Vamos a ver qué son los cuantiles porque nos vamos a encontrar con tres tipos de cuantiles y en esta clase vamos a estudiar los cuartiles, que es el primero de ellos. Vamos a ver la definición, que quizás pueda resultar un poco confusa, pero estoy completamente seguro de que cuando lo explique en detalle lo vais a entender perfectamente. Los cuantiles son valores de la variable estadística que estamos estudiando, ¿no?, que dividen la distribución ordenada previamente en orden creciente en partes iguales. Es decir, en intervalos que comprenden el mismo número de valores de nuestra variable u observaciones. Ya sabéis que a los valores que va tomando nuestra variable estadística a veces también se le llama observaciones. Los cuantiles más utilizados son los cuartiles, que son los que vamos a estudiar en esta clase, los deciles y los percentiles o centiles. Son dos sinónimos. Bueno, vamos a comenzar entonces con los cuartiles. Pero antes de comenzar con los cuartiles, quiero hacer un breve repaso para que nos situemos bien en el concepto de mediana. Veréis. Yo tengo mi variable estadística que la puedo representar y vamos a suponer que aquí tengo yo la mediana. Vamos a suponer que la mediana tiene un valor de 7. Aquí tenemos el valor 0 de mi variable y aquí tenemos el valor 10 de mi variable. Si recordáis, la mediana lo que hacía era que partía la distribución, nuestra distribución estadística, la partía en dos partes. Desde el valor de la mediana hasta el primer valor había el 50% de los valores y desde la mediana hasta el último valor, hasta el valor máximo, estaba el resto de valores, es decir, el 50%. ¿Os acordáis de esto, verdad? La mediana era un valor de nuestra variable que partía en dos la distribución. Desde ese valor hacia el primero estaba el 50% de los valores y desde ese valor hacia el último, hacia el valor máximo, el resto, que era el otro 50%. Pues vais a ver la semejanza tan grande que hay entre la mediana y los cuartiles. De hecho, vamos a ver a continuación que la mediana es precisamente un cuartil camuflado. ¿Qué son los cuartiles? Pues se representan siempre con la letra Q mayúscula y un subíndice, que voy a llamar J. Y ese subíndice puede tomar el valor 1, 2 y 3, de tal manera que tendremos Q1 será el primer cuartil, Q2 va a ser el segundo cuartil y Q3 será el tercer cuartil. El nombre cuartil viene de cuarto, de un cuarto. Entonces, ¿qué representan estos cuartiles? Pues representan lo siguiente y quiero que tengáis presente lo que acabo de explicar ahora mismo de la mediana. Tenemos aquí una línea que representa los valores de nuestra variable estadística. Aquí tenemos el valor más pequeño, el valor mínimo que toma nuestra variable estadística, y aquí tendríamos, por ejemplo, el valor máximo de nuestra variable estadística. Bueno, pues el primer cuartil, que lo voy a pintar, por ejemplo, aquí, es el valor de mi variable estadística que me deja desde el valor mínimo de la variable hasta el primer cuartil el 25% de los datos. Es decir, desde este valor de la variable hacia el valor mínimo, aquí yo lo que tengo es el 25% de los datos. Entonces, ¿qué significa eso? Pues eso significa
que desde el primer cuartil hasta el valor máximo de la distribución voy a tener el 75% de los valores. Se entiende, ¿verdad? La suma entre lo que había antes y lo que hay después tiene que ser el 100%. ¿Qué sería el segundo cuartil? Pues el segundo cuartil, que lo llamamos Q2, es aquel que entre el primer cuartil y el segundo deja un 25% de los datos. Es decir, entre el primer cuartil y el segundo deja un 25%. Eso significa que desde el segundo cuartil hasta el primer valor de la distribución, hacia el más pequeño, tenemos un 50% de los valores. Porque si el segundo cuartil me deja entre el primero y el segundo un 25%, pues hasta el mínimo sería este 25 más este 25, un 50. Y por lo tanto, desde el cuartil segundo hasta el último valor o valor máximo de mi distribución, vamos a tener que, pues, el 50% restante. Si recordáis lo que he puesto aquí de la mediana, tenemos entonces que el segundo cuartil hace exactamente que la mediana. Es decir, te deja antes y después de él el 50% antes y el 50% después de los valores de la distribución. Entonces, por eso se dice que el segundo cuartil siempre es lo mismo que la mediana. Y por último tenemos el tercer cuartil. ¿Qué es lo que hace este tercer cuartil? Pues que entre el segundo y el tercero te deja el 25% de los datos. Es decir, entre el segundo y el tercer cuartil hay el 25% de los datos. Por lo tanto, desde el tercer cuartil hasta el valor mínimo de mis datos está el 75% de los datos. El tercer cuartil es el valor de mi variable que deja detrás de él el 75% de los datos. Por lo tanto, delante de él, ¿cuánto me va a quedar? Pues el 25% de los datos restantes. Espero que con este diagramita de colores lo entendáis bien. Yo, a la hora de hacer este esquemita, este diagrama, he puesto siempre, como podéis ver, los cuartiles de forma equidistante, pero lo he puesto equidistante para que se vea más bonito el dibujo. Pero puede ser perfectamente así. No quiero que penséis siempre que los cuartiles van a estar siempre equidistantes entre ellos. Podemos tener aquí el primer cuartil justo pegado, tener el segundo y el tercero estar aquí. ¿Vale? Y aquí tendríamos entonces el 25% de los datos, de aquí para allá tendríamos el 50% y de aquí para atrás tendríamos el 75%. ¿De acuerdo? Sencillo, ¿verdad? Entonces, el primer cuartil, repito, es el que deja de entre el valor mínimo y el 25%, y entre el valor máximo y el 75% restante. El cuartil segundo es exactamente el valor de la mediana, es decir, te deja detrás el 50 y por delante el 50. Y el tercero es aquel que te deja por detrás el 75 y por delante el 25 restante. Bueno, pues visto ya lo que es, ahora entenderéis perfectamente esta definición de que los cuantiles son valores de la variable estadística que dividen la distribución, como veis, la dividen en partes iguales. En partes iguales, es decir, en intervalos que comprenden el mismo número de valores. ¿Por qué? Porque, como podéis ver, nuestros cuantiles, ¿qué es lo que están haciendo? Pues lo que están haciendo es lo siguiente: dejan el 25% entre el primero y el valor mínimo, el 25% entre el segundo y el valor primero, el 25% entre el tercero y el segundo. ¿Qué valor dejarán entre el valor máximo y el tercero? Pues el 25% restante. Entonces, como podéis ver, los cuartiles, los tres cuartiles, lo que hacen es que dividen en cuatro partes el espacio de nuestra variable, en cuatro partes iguales.
esta parte con un 25%, esta parte con otro 25%, esta parte con otro 25% y esta con otro 25%. Es decir, los cuartiles son tres valores, Q1, Q2 y Q3, que dividen en 4 partes iguales, de 25% de los valores cada una de ellas, el rango en el que se mueven los valores de nuestra variable estadística. Vamos a ver ahora cómo se calcula tanto en una distribución de datos no agrupados como en una distribución de datos agrupados. Cálculo de los cuartiles en datos no agrupados. Vamos a ver ahora que ya sabemos qué son los cuartiles, cómo se calculan. Tenemos aquí una tabla de distribución de frecuencias. Vamos a calcular el primer cuartil, vamos a calcular el segundo y el tercero. Nos vamos a cansar de calcular cuartiles. ¿Cómo se calculan los cuartiles? Pues muy sencillo. El cuartil J, el primer paso es calcular este valor, J por n mayúscula, partido entre 4. Estaréis pensando, ¿esto de J mayúscula qué es lo que es? Bueno, pues esto lo que significa es que si estamos hablando del primer cuartil, tenemos que calcular, no es que el cuartil sea este valor, ¿entendéis? Si queremos calcular el primer cuartil, tendremos que calcular 1 por el número máximo de el n total, que es el número de elementos de la población, partido por 4. Si queremos calcular Q2, vamos a tener que calcular 2 por n partido por 4. Y si queremos calcular Q3, pues sería 3 por n partido por 4. Ese es el primer paso que tenemos que hacer. Entonces, nuestro primer paso lo podemos poner así, es calcular, en el caso de que queramos calcular Q1, calcular esto, en el caso de Q2, calcular esto, y en el caso de Q3, calcular esto. En definitiva, en nuestro primer paso hay que calcular J partido por n entre 4, siendo J o 1, o 2, o 3, según nos pidan el primero, el segundo o el tercer cuartil. Y el segundo paso, y último, es una vez que hemos calculado J por n partido por 4, siendo J 1, 2 o 3, según sea el primero, el segundo o el tercer cuartil respectivamente, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Buscamos el primer valor cuyo n mayúscula sub i, cuya frecuencia absoluta acumulada, sea mayor que este valor que tenemos aquí, es decir, que sea mayor que J por n partido por 4. Entonces buscamos el primer valor de n sub i que sea mayor a J por n partido por 4. Sencillo, ¿verdad? Y entonces el cuartil será el x sub i que tiene esa frecuencia acumulada. Quizá hubiese sido más fácil decir, buscamos el primer valor de nuestra variable estadística cuyo n sub i sea mayor que J por n partido por 4. Es decir, buscamos el primer valor de nuestra variable estadística cuyo n sub i sea mayor que J por n partido por 4. Y ese valor de x sub i, cuya n sub i es el primer valor que es mayor a esa cantidad, es nuestro cuartil. Vamos a hacer el ejercicio para el caso que tenemos aquí. Veréis qué sencillo. Primer cuartil. Bueno, pues estamos en el caso de j igual a 1. ¿Cuánto valdría entonces j por n partido por 4? Recordad, cuartil venía de 4. Observad que siempre hay que dividir entre 4, ¿lo veis? Aquí, aquí y aquí. Pues para el primer cuartil sería 1 por n entre 4 es lo mismo que 1 por, n ya sustituyo por el valor en mi distribución que sería 120, 1 por 120 partido por 4. Esto vale 30. Entonces buscamos ahora el primer n sub i que sea mayor que este valor.
Nos vamos a nuestra tabla y el primer n sub i que es mayor que ese valor es este. Por lo tanto, el primer cuartil sería 7. Facilísimo, ¿verdad? Vamos allá con el segundo cuartil. Bueno, pues sería el caso de j igual a 2. Pues sería 2 por n por 4, que esto es 2 por 120 partido por 4 es 60. Nos vamos a nuestra columna de la n mayúscula sub i y vamos a ver 60, ¿cuál es el primer valor mayor que 60? Pues si lo buscamos, vamos a tener que sería este. El primer n sub i mayor que 60 es este, por lo tanto, mi segundo cuartil será 8, el valor de mi variable. Finalmente, el tercer cuartil, que sería para j igual a 3, me quedaría 3 por n partido por 4, o lo que es lo mismo, 3 por 120 partido por 4, que me quedaría 90. Vamos a mirar en la tabla a ver cuál es el primer valor de n sub i mayúscula que es mayor que 90. Pues sería este de aquí, el 110. Por lo tanto, el tercer cuartil me va a quedar que es 9. 110, pues su correspondiente valor de x, 9. Ya hemos calculado, sin ninguna dificultad, los tres cuartiles. 7, 8 y 9. Han quedado consecutivos, pero no tiene por qué ser así. No penséis que eso es una regla habitual. El cálculo de los cuartiles en datos agrupados. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es aprendernos de memoria la fórmula que tenemos aquí. Q sub j es igual a LI menos 1 más todo este mamutreto que tenemos aquí, donde la j puede valer 1, 2 y 3. Es decir, para 1 sería el cuartil 1, para 2 el cuartil 2, para 3 el cuartil 3. ¿Cómo se calcula estos cuartiles con esta fórmula en datos agrupados, como estamos viendo en este ejercicio que vamos a hacer? Pues muy sencillo. Vamos a ver cuáles son los pasos. Los pasos nos van a recordar muchísimo tanto al cálculo de la moda como al cálculo de la mediana. El primer paso. Calculamos el producto de j por n partido por 4. Que ya sabéis lo que es. Y buscamos el primer intervalo cuyo valor de la n sub i acumulada sea mayor que ese j por n partido por 4. Ese intervalo será el intervalo del cuartil Q sub j, el que sea. Si estamos con el primer cuartil, pues será el intervalo del cuartil Q1. Si estamos con el intervalo 2, será el intervalo del cuartil Q2. Si estamos con el cuartil 3, será el intervalo del cuartil Q3. En algunos libros, Q3 suena feo, pero Q sub 3. En algunos libros los llaman intervalos cuartílicos. El primer intervalo cuyo n sub i mayúscula sea mayor que este número que tenemos aquí sería nuestro intervalo cuartílico. Y una vez que tenemos identificado el intervalo del cuartil que queremos calcular, aplicamos la fórmula que tenemos ahí arriba. Así de sencillo. Yo creo que no es difícil, ¿verdad? Es una continuación de lo que hemos venido haciendo en las últimas clases. Bueno, pues vamos a calcular de esta tabla de distribución de frecuencia los tres cuartiles, para que veáis cómo se hace y que cojáis un poquito de soltura. Comenzamos con el primer cuartil, Q sub 1. Bueno, pues yo calculo 1 por n partido por 4, o lo que es lo mismo, 1 por 390 partido por 4. La n es 390. Hago esta cuenta y me queda 97,5.
Entonces yo ahora lo que tengo que hacer es buscar el primer intervalo cuya frecuencia absoluta acumulada sea mayor que 97,5. Ese primer intervalo es el intervalo este que tengo aquí, 25, 50. Porque en ese intervalo, como podéis ver, como tiene un ancho, no un ancho, sino como tiene 140 valores dentro de ese intervalo, ¿qué es lo que ocurre? Pues este intervalo empieza en el 21, en el valor 21, porque este acaba en el 20, y llegaría hasta el 160, como podéis ver. Este intervalo, el n sub i mayúscula, empieza en el primer valor después del anterior, que es 20, y llegaría hasta 160. Este intervalo que tendríamos aquí, pues empezaría en el 161, que es uno más del último que tenemos aquí, y llegaría hasta el 340. Entonces mi valor, que es 97,5, pues estaría por aquí dentro, entre el 21 y el 160. Por lo tanto, yo tengo que mi intervalo es el 25,50. Este es el intervalo donde va a estar metido Q1. Ahora aplico la fórmula para ver cuál es el valor. Bueno, pues quiero que miréis la fórmula aquí arriba. El Li-1 sería 25. Después tenemos 1 partido por n y por 4, que es esto que está aquí, ya particularizando la j para 1 porque estamos por el primer cuartil. Esto lo hemos calculado aquí arriba, que es 97,5. N sub i menos 1 mayúscula. Claro, si este que está aquí es el n sub i, el anterior será el n sub i menos 1, es decir, 20. El n sub i minúscula, que sería de nuestro intervalo el n sub i, que sería este, el 140. Y a sub i, que lo tenemos aquí pone a sub 1, pero esto es una errata de mi fórmula, esto sería un a sub i, ¿vale? Esto sería una a sub i, que es la amplitud del intervalo cuartílico. A sub i, pues me va a quedar que es 25, como podéis ver. Entonces, Q sub 1 me va a quedar 25 más una fracción, 97,5 menos 20 partido por 140 por la amplitud de ese intervalo, que es 25. Y si yo no me he equivocado en la cuenta, me queda que es 38,84. Lógicamente, lo primero que tengo que hacer cuando he obtenido este resultado es comprobar que pertenece al intervalo cuartílico. Y efectivamente, está dentro del intervalo, ¿verdad? Pues vamos a calcular ahora cuánto valdría Q sub 2. Permitidme que borre todo esto, ¿vale? Para que no me ensucie mucho la explicación. Esto ha servido para Q1. Vamos a ver ahora para Q2. Voy a desplazar un poquito la pizarra hacia abajo para que me quepa más. Así. Q2. Bueno, pues aquí tendría que calcular 2 por n partido por 4. Si hacéis la cuenta, os va a salir que esto es 195. Busco ahora el primer intervalo donde su n mayúscula sub i sea mayor que 195. Y ese intervalo, como podéis ver, es este que tengo aquí. Como este intervalo tiene de longitud 180, o sea, no tiene longitud de 180, perdón, hay 180 elementos dentro de él y llega hasta el 340, lógicamente empieza en el 161, que es donde ya ha quedado el anterior, que queda en 160, y llegaría al 340, siendo todo esto 180 valores, que son los que tenemos aquí. Lógicamente, el 195 que nos ha salido está aquí dentro, como podéis ver.
Ya hemos identificado el intervalo cuartílico. Vamos ahora a aplicar la fórmula. L de I menos 1 pues sería el 50, que es el extremo izquierdo del intervalo. 2 partido por n y por 4 lo hemos calculado que es 195. Aquí he puesto n, debería haber puesto quizás para que se viese más claro que eso es 2 por 390, pero bueno, se entiende, ¿verdad? El n sub i menos 1, bueno, pues el n sub i es 340, el menos 1, que es el anterior, sería 160. La n sub i sería 180, es decir, la frecuencia absoluta de mi intervalo cuartílico. Y la amplitud, pues en este caso son 50. En el caso anterior era 25. Aplico la fórmula, Q2 es igual, y me quedaría 50 más 195 menos 160 partido por 180 y multiplicado por 50. Si no me he equivocado, esto es 59,72 y este valor da igual que la mediana. Es exactamente la mediana. El segundo cuartil es la mediana. Y bueno, para el caso del tercer cuartil voy a poner cuál es el resultado, hacedlo vosotros siguiendo el paso que he seguido yo para calcular Q2 y Q1, os digo cuánto da y vosotros lo hacéis como ejercicio para que la clase no sea tampoco tan larga. Me quedaría 50 más 292,5, que es lo que me quedaría 3 por n partido por 4, menos el n sub i menos 1, que sería 160 entre 180 por 50. Y esto me queda 86,84. En este caso, en el cuartil 3, me queda que el intervalo cuartílico es el mismo que el del cuartil segundo. Eso no pasa nada, ¿eh? Dentro de un mismo intervalo pueden estar dos cuartiles perfectamente. Además tiene lógica porque quiero que os fijéis que los valores que nos quedan desde este intervalo para adelante son 50. Y para aquí atrás pues tendríamos 340. Entonces tiene sentido que los dos primeros cuartiles estén por aquí dentro, incluso que caigan en el intervalo más largo o con más datos, mejor dicho, que es este que está aquí, que es de 180, ¿no? Que tiene 180 valores. Entonces, como curiosidad, pues el cuartil segundo y tercero se calculan utilizando el mismo intervalo cuartílico. Si tuvieseis alguna duda en estos ejercicios, me preguntáis y gustosamente os responderé. Creo que no me he equivocado en ningún cálculo. Por último, y a la vista de los resultados que hemos obtenido en este ejercicio, yo puedo poner aquí mi valor mínimo de la variable, aquí puedo poner el valor máximo. Nos ha salido que el primer cuartil tiene el valor de 38,84. El segundo ha salido muy pegadito al primero. Q2 es igual a 59,72. Y después el tercero ya ha salido más lejos. Por aquí, por ejemplo, Q3, que sería el 86,81. Os recuerdo que esto significa que entre el valor mínimo y el primer cuartil hay un 25% de los datos, entre los dos primeros cuartiles hay otro 25% de los datos, entre el segundo y el tercero hay otro 25% de los datos y entre el tercero y el último valor hay otro 25% de los datos. Os recuerdo también que entre el primer cuartil y el primer valor de nuestra variable, el valor más pequeño de nuestra variable estadística, porque como tenemos los datos ordenados de menor a mayor, en orden creciente, cuando digo el primer valor, siempre me refiero al valor más pequeño. Cuando digo el último valor, me refiero al valor más grande. Pues aquí tendríamos el 25% de los datos en el primer cuartil y de aquí para acá tendríamos el 75% de los datos, como hemos visto al principio, ¿no? Para el segundo cuartil, que lo tenemos aquí, pues era igual que la mediana, es decir, tenemos aquí el 50% de los datos
y de aquí para allá el 50% de los datos. Cuando digo de los datos me refiero a ese número total de datos que, si no recuerdo mal, era n mayúscula igual a 390. Y finalmente el tercer cuartil, pues lo que hacía es que desde aquí hacia atrás me dejaba el 75% de los datos y de aquí hacia adelante me quedaban el 25%. Quiero que os deis cuenta que a la hora de preguntar los cuartiles os pueden preguntar, por ejemplo, el cuartil 1 como cuartil 1, os pueden preguntar cuartil 1 como el valor de la variable que deja el 25% de los valores detrás. Lo pueden preguntar cuartil 1 diciendo que cuál es el valor de la variable que me deja delante el 75%. Entonces, como podéis ver, cada uno de los cuartiles lo pueden preguntar o bien con el nombre de cuartil, o bien diciendo el porcentaje de datos que dejan detrás, o bien diciendo el porcentaje de datos que quedan delante. Si te dicen que calcules el valor de la variable que te deja un 25% de datos entre el valor máximo y ese valor, pues te están pidiendo el tercer cuartil. Y esto ha sido todo. Espero que la clase la hayáis entendido bien y si tenéis alguna duda me preguntáis que gustosamente os la responderé. Nos vemos en la siguiente clase.